aquí presentes por el espacio. La intención pues hoy es hablar de los protagonistas de esa presentación de los árboles, una presentación en la que trato de exponer y resaltar a estos seres tan nobles, diría yo, que a la vez nos brindan tantos beneficios y muchas veces son tan desvalorados. Entonces, pues vamos a compartir un ratito alguna información de estos mediante esta presentación. Me avisan si la ven ya en modo presentación. Todavía no sé. Así ya se Y ve. ahora sí. Ok. Sí. Voy a hacer aquí esto pequeñito. Listo. Bueno, como indicó Raquel, la presentación tiene como título Conmemorando a los Guardianes Verdes, los árboles. Y con esta presentación, pues lo que quiero es que reflexionemos un poco sobre estos seres y el trato que les estamos dando a los mismos. A iniciar, bueno, pues esta presentación es el resultado o viene a conmemorar el pasado Día del Árbol, que fue el 15 de junio, y recordar un poco de cómo es que nace, ¿verdad? Este día, pues desde el 1915, mediante el decreto en un mes de mayo, el día 25, pues en nuestro país nace este decreto, el cual pues la intención era incentivar, y es en sí. Dígame para seguir con esto. Perdón, una compañera tiene el micrófono Ahí son encendido. 7 medidores, ahí Patricia, tal y vez si lo 4 puede voltios apagar, afuera, después gracias. está el de checadora, después hay otro, bueno, son 100. Y pusieron los fontaneros pusieron Bueno, la. gracias. El cual pues el fin es incentivar a la población sobre la importancia que tienen los árboles. Algunas personas consideran este decreto como los inicios de la normativa ambiental de nuestro país. Entonces, desde ese año, desde 1915, o sea, ya más de 100 años, pues tenemos la conmemoración del Día del Árbol. Pero cuando hablamos del árbol, ¿qué es un árbol? ¿Verdad? Y si nos vamos pues, a definiciones, eh, algunos nos dicen que son los seres vivos más grandes de la Tierra, otros ya donde empiezan a decir que es una planta grande, donde hablan sobre sus estructuras, que tiene un tronco, ramas, raíces, hojas y que pueden vivir muchos años. Y pues tal vez otras definiciones ya un poco más amplias y más desde la parte biológica, donde además de ser una planta perenne, leñosa, con un fuste elevado, ramificaciones a cierta altura. Ya hablan de tejidos vasculares, de xilema, floema, pues son esos sistemas donde nos le permite transportar el agua, los nutrientes. Dicen pues que son especies con raíces profundas, extensas, con sistemas de ramas y hojas, donde llevan a cabo este proceso de fotosíntesis y tienen una longevidad que supera a otras plantas. Pero algunas veces cuando hablamos de los árboles, hay personas que piensan en seres con estructuras majestuosas y antiguas, saliéndose un poco de esas definiciones, y se vienen a ellos el pensar en las secoyas, como esta imagen que vemos acá, los robles o las ceibas, ya pensando más en los trópicos, ¿verdad? Esos árboles tan majestuosos, emblemáticos, que pues son referencia, ¿verdad? Para nosotros. Otras personas, al hablar de árboles, piensan en máquinas solares, pues claro, mediante sus hojas absorben toda la energía solar y producen su propio alimento, mediante el cual pues se desarrolla en sí todo el funcionamiento de la planta y pues genera tantos beneficios de los que vamos a ver más adelante. Otros los han definido como seres inteligentes, esto por medio de la inteligencia vegetal, que ha sido de estudio, y pues que nos dicen que son seres que están conectados, que tienen memoria, que son tan inteligentes que saben el momento en el que tienen que fructificar,
que tienen que dar sus flores, botar sus hojas. En el momento en el que ven alguna amenaza, se ponen alerta y algunas veces segregan sustancias que hacen pues que esa amenaza huya o pues deje de atacar al individuo. Hay otros que los ven y tal vez muchos han visto ya esa caricatura. Para otros representa un árbol como ese espacio o ese ser que les da disfrute, descanso, recreación, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos a otras personas que lo ven como un estorbo, como un ser que le genera basura, incomodidad, que, que a su vez lo ven como un ser desvalorado, o sea, que no tiene una función dentro, pues, de este mundo, de nuestros ecosistemas. Entonces, pues, el árbol, aparte de ser un ser vivo, es un símbolo en muchas dimensiones y tal vez aquí, pues, voy a verlo un poco desde el ojo humano, ¿verdad? Muchas veces cuando vemos cómo un ser nos es funcional es donde lo valoramos. Entonces, el árbol, pues, es un símbolo en dimensiones, en una dimensión espiritual, a nivel económico y sociocultural, y vamos a ver algunos ejemplos. A nivel espiritual, en muchas culturas y en muchas de las mitologías, consideran al árbol como un ser sagrado, un ser que permite conectar el cielo con la tierra, el inframundo. En la cultura maya, que es pues lo más cercano que tenemos nosotros, pues la rama, la copa, simboliza el cielo. Es esa estructura que permite conectar con el cielo. El tronco es esa parte de la parte terrenal, mientras que las raíces es esa conexión que permite tener con el inframundo. Por otro lado, a nivel sociocultural, el árbol nos ha permitido tener una identidad, ha sido símbolo de naciones y en nuestro caso, pues tenemos al árbol de Guanacaste, el cual fue decretado como símbolo nacional el 31 de agosto de 1959. Y el árbol de Guanacaste en sí significa su nombre, guana, que es árbol, y nacastle, que es orejas. Entonces es un árbol de orejas y por eso pues eh, se refiere a su fruto, el cual pues tiene una forma, aquí un poco podemos ver, una forma que simula pues la oreja. A nivel nacional hay cantones que han seleccionado árboles como parte de esos símbolos de estos sitios. Tenemos Grecia, el cual ha escogido como su árbol símbolo el guachipelín, la alfisa americana. Santana tiene su árbol, tiene como árbol al roble sabana, Tabebuya rosia, y por otro lado San Carlos ha seleccionado al cortés amarillo, Androanthus crisanta, como su árbol emblemático. Por otro lado, el árbol también lo hemos utilizado como un símbolo de nuestras monedas. Y no solo en nuestro país, teniendo como este ejemplo de la moneda en celebración al aniversario del Banco Central, el cual tenía en la moneda el árbol de Guanacaste, sino también otros países como Argentina, con estas 4 monedas, la del centro y la 3 la parte inferior, en donde pues ha posteado en ellas diferentes especies y tal vez la más simbólica, ¿verdad? El jacaranda. Dentro de ellos, la otra cara de la moneda, pues han plasmado la flor de estos árboles. Y otro de los ejemplos, pues que les traía por acá, el de Colombia, ya una moneda antigua, pues donde estaba plasmado lo que es el árbol de Samaná. Por otro lado, también a nivel cultural, el árbol nos ha sido un medio, un elemento que ha permitido desarrollar tradiciones, que ha permitido el conjunto de familias, personas, y vemos un poquito unos ejemplos, el árbol de Navidad,
el cual pues la familia se reúne, lo decoran, es un símbolo de luz. Y por otro lado, un ejemplito de Japón, el Adami, el cual es una tradición en Japón en donde van las familias, amigos, personas y observan la floración de estos cerezos, esa floración tan majestuosa, rosada y tirando a blanco. Y pues la tradición es ir y hacer picnics debajo de estos árboles. A nivel económico, los árboles también pues nos han proveído de beneficios. Pensando un poco en la madera, aunque hay, ¿verdad?, ciertas posiciones que están muy en contra del aprovechamiento de este recurso. Sin embargo, pues tiene un papel importante en nuestro país. En lo que fue el 2022, la madera generó casi 12,000 empleos directos. Y por otro lado, pues si comparamos esto, un estudio que hizo la Escuela de Arquitectura de la UCR, en el cual pues calculó la huella de carbono de distintos materiales de construcción, se resalta la madera como el único material el cual absorbe más de las emisiones de contaminantes que emite en su proceso. Si vemos la grafiquita celeste, son las emisiones que genera cada uno de los materiales en esa extracción y procesamiento. Vemos las barras en casi todos los otros materiales que son mayores al resto, digamos, de los procesos que evalúan, ese proceso de extracción y procesamiento, mientras que la madera es más bien la parte minúscula. Ese proceso es el que genera menos emisiones y la barra verde representa todas más bien esos gases que absorbe. Por tanto, pues es un material que debemos de apoyar, incentivar siempre, claro, bajo las buenas prácticas y bajo un manejo adecuado del recurso. Así como también tenemos a los árboles, pues que nos proveen de alimentos y muchos de nuestros agricultores dependen de la producción que brinda este recurso. Y esto pues, dando estos ejemplos, sin embargo, también tenemos toda la entrada que genera este recurso mediante lo que es el turismo. Si no tuviéramos nuestros parches boscosos y más del 25% de nuestra área nacional bajo las áreas silvestres protegidas, pues eh, nuestra economía no estaría siendo tan beneficiosa por medio de el turismo mediante el recurso arbóreo. En ese caso, más en bloque, hablando de bosques. Por otro lado, estos árboles representan a nivel mundial y hay más bien a nivel mundial ejemplares que son considerados gigantes verdes. ¿Verdad? Y estos son excepcionales. Algunos de los que les quería pues presentar es el árbol del tule, que en sí es un ahuehuete de la especie de Taxodium mucronatum. Se ubica en Oaxaca, México, y tiene sus dimensiones 14,06 metros de diámetro. Se ocupa cerca de 30 personas, y aquí vemos un ejemplito, para rodear todo el tronco de este árbol. Tiene una altura de 42 metros y tiene un peso aproximado de 689 toneladas. Por otro lado, traigo aquí el árbol más grande, el cual es una secoya roja que está ubicado en el Parque Nacional Redwood de California. Este tiene una dimensión en cuanto a su diámetro de 5 metros y una altura de 115 metros. Aquí este sí, pues nos pesa un poco más, casi o aproximadamente 2,000 toneladas. Comparándolo con edificaciones emblemáticas, supera en altura el Hiperión. Entonces, vean lo majestuoso para que dimensionemos la altura que tiene este individuo. Ya regresando a nuestro país,
El Bioparque en 2000, bueno, como a principios de los 2000, tenían un programa que tenía que ver con árboles excepcionales. Y pues ellos durante varios años fueron seleccionando árboles y aquí este es uno de los que seleccionaron, esto fue en el 2009 y fue el higuerón, el Ficus cotinidifolia, ubicado en Cabuya, en Cóbano, Punta Arenas. Este árbol pues tiene 21,5 metros de circunferencia y 40 metros de altura. Sin embargo, nuestro país tiene entre 2.000 entre 2.000 y 2.500 especies. Sin embargo, hay personas que indican que todavía hay mucho más que debemos descubrir, que nuestra flora arbórea todavía eh, tiene mucho para conocerla. Estos árboles, todos estos, nos generan beneficios y vamos a ver un poco de ellos. Si vemos en sí la gran clasificación de servicios ecosistémicos, hablando de culturales, de aprovisionamiento, regulación y sostenimiento, los árboles proveen todos estos servicios. Regulación del aire, regulación del agua, polinización, alimentos, recreación, salud y, bueno, sí, la totalidad. Estos servicios han sido bastante estudiados y si ponemos en un buscador solo los ecosistemas, los servicios ecosistémicos que nos provean los árboles, encontramos más de 2 millones, casi 2,5 millones de resultados. Poniendo en datos estos beneficios y aterrizándolo a la parte urbana, los árboles pueden disminuir la temperatura entre 2 y 8 grados, es decir, si nos ponemos debajo de su sombra vamos a sentir una frescura, un microclima muy distinto al que está fuera de él. Son filtros en los cuales, pues, ellos fijan esos gases contaminantes, hablando, pues, CO2, y pues nos liberan oxígeno, pero también atrapan todas esas partículas microscópicas que no vemos y quedan sus hojas como ese hollín, ¿verdad? Esa parte oscura, entonces pues limpian ese aire. Son la casa de miles de especies, por tanto aumentan la biodiversidad en donde estén establecidos, regulan el flujo y mejoran la calidad del agua mediante sus hojas, hace pues que esa agua baje con mayor velocidad hacia lo que es el suelo e igualmente mediante sus raíces permite que esa agua infiltre y percole pues a capas inferiores de la tierra. En algunos otros países donde hay una mayor cultura y valor del árbol urbano, se dice que la presencia de árboles en sus casas aumenta el valor a un 20%. Por otro lado, hay estudios que reflejan que el tener árboles mejoran la salud mental y física. Y se ha encontrado también que un árbol puede retirar 12 kilogramos de CO2 anual, lo cual es equivalente a las emisiones de un carro en 18,000 kilómetros. Entonces, estos son algunos datos para ponerle, cuando vemos datos, muchas veces ahora sí vamos viendo esos beneficios. Algunas veces solo decirlo suena como muy romántico, pero cuando damos valores y datos, la gente toma un poco más de conciencia sobre su importancia. Un poco de estudios que han reflejado que las personas ya son más conscientes de los beneficios que proveen los árboles y antes, si se hacían estas preguntas, la población muchas veces decía que el beneficio que le trae el árbol es el paisajístico. Sin embargo, ya la población ha cambiado más y ha sido más consciente. Y si vemos, reconocen otro tipo de servicios como la recreación, la purificación del aire, la salud. De primero, y poniendo de último ya la belleza, ¿verdad? Como tal. Este estudio igual es en números de cómo los árboles en 5 parques de San José, traigo los datos de 5 parques, nos está generando a todas las personas que estamos llegando a San José beneficios. Si vemos cerca de 30,000 árboles,
están secuestrando al año 14 toneladas y tienen en sus tejidos 449 toneladas de CO2, de carbono, perdón. A la vez genera por año 37 toneladas de oxígeno y evita que el agua escurra, o sea, que se inunde, que ande por calles, cerca de 984 metros cúbicos al año. Esto fue calculado mediante el programa i3, una plataforma de acceso libre, el cual pues cualquier persona puede utilizar siempre y cuando tenga los datos que requiere. No obstante, todo lo que hemos hablado es como muy positivo, hay muchos beneficios y todo mucho a favor del ser humano, ¿verdad? Pero los árboles tienen amenazas. Vemos plagas, enfermedades que pueden afectar su funcionamiento y llevarlo a su deterioro hasta la muerte. Y pues aquí ejemplos, ¿verdad? Estas son las conocidas zompopas, que son problema tanto en zonas urbanas como en rural y cuando pues se está produciendo, sea como para ornamento, ornato, los árboles o ya en producción son un gran problema. Luego lo que son los hongos, tanto en hojas como los hongos xilófagos, pues una vez que llega, pues son un problema y causa la pudrición del árbol. Sin embargo, estos factores son naturales, son bióticos y tenemos una gran amenaza en los árboles, los cuales son nosotros, el ser humano, tanto hombres como mujeres. ¿Y por qué lo veo o lo plasmo acá como una amenaza? Bueno, algunos ejemplos. Les mutilamos su copa, practicamos labores no adecuadas de manejo. Esto es lo que llamamos el desmoche, ¿verdad? Le eliminamos absolutamente toda su materia vegetal, perdón, su materia foliar, que es ahí donde pues el árbol desarrolla todo ese proceso de fotosíntesis y es el que le permite desarrollarse y generar todos esos beneficios que hablamos anteriormente. Esta práctica es inadecuada en el sentido de que el árbol entra en un estrés. Si antes tenía una rama, va como respuesta a esta herida que le estamos haciendo, genera, bueno, 10 veces la cantidad de hojas. Van a disculpar, se me está descargando la computadora un momentito. Listo. Y a su vez, cada uno de estos cortes era una herida, un ambiente propicio para que lleguen hongos y bacterias y genere pudrición al árbol. Entonces, podría ser que el árbol estuviera sano, pero una vez que aplicamos esta mala práctica, el árbol se convierte en un árbol riesgoso con el pasar del tiempo. Porque también el agua cae directamente en las heridas y pues genera ese ambiente de humedad. Por otro lado, otras prácticas inadecuadas, hacemos podas y colocamos pastas donde el árbol, los tejidos y en unión, esos tejidos de unión de rama tronco, él tiene la capacidad de sellar naturalmente esa herida, por tanto no requiere de este tipo de pastas. Por otro lado, colocamos pinturas, cal, y lo que causa aquí es se está sellando lenticelas, que son estructuras que le permiten al árbol un intercambio de gases, es decir, sellamos como poros, como decir que nos sellen a nosotros, pues nuestros brazos, y no pueda haber esa respiración entre tejidos. Luego, si bien los árboles nos dan madera, creemos que al estar en pie, pues tiene que cumplir con esa función y le incrustamos todo lo que pueda haber, desde clavos, comederos, hasta se han convertido como en postes para sostener medidores, entre otras cosas. Y esto pues genera heridas y ambientes que podrían propiciar la llegada de hongos. Por otro lado, creemos que también tienen una función de basureros o de botaderos municipales, comunales, y pues es muy fácil ver cuando tienen heridas como esta, más bien como cavidades, pues llegamos y ponemos las botellas o pues como está ahí un área
Es más fácil llegar y destinar toda esa basura que me está estorbando en mi casa y la coloco ahí, ya yo me deshago de mi problema, pero genero una contaminación y un ambiente propicio para afectar el árbol. O peor aún, esto es un caso en Bélgica, en donde pues, se colocó en la copa como si el árbol produjera basura. Por otro lado, pues llegamos y queremos un árbol, no pensamos que ellos, al igual que nosotros, cuando somos pequeños tenemos una dimensión y conforme van pasando los años, pues vamos creciendo hacia lo alto y a lo ancho. Lo mismo pasa con los árboles. Entonces, cuando llegamos, se puso una plantita de unos, ojalá de 2 metros, pero digamos que 50 centímetros, con un tallo que no supera tal vez ni el tamaño de nuestro dedo pulgar de la mano. Y de ahí creció y empieza entonces la situación en que los pusimos en espacios tan pequeños que están sus raíces estranguladas, crecieron, como vemos este ejemplo, de una forma de la que tenía su jardinera, y otros pues empiezan a deformar sus raíces como estos loritos y no le damos ese espacio como tal para un buen desarrollo. Por tanto, pues el árbol está inestable y pues podría ser riesgoso. Y como otra de las em, amenazas que generamos los seres humanos, pues es la eliminación, la eliminación de en masa de todo lo que son bosques. Cada vez esa frontera agrícola o urbana se acerca más y es muy fácil deforestar, ¿verdad? Con esos fines, sin embargo, estamos limitando el obtener todos los beneficios que proveen estas masas y a su vez perdiendo toda nuestra riqueza biológica, biodiversidad, especies y generando un impacto negativo al ambiente. Si bien nuestro país ha hecho esfuerzos y más bien somos un ejemplo de un aumento de cobertura y una, más bien, fomentamos más la conservación de estas masas versus la deforestación, o tenemos menos deforestación, pues vemos que hay tala ilegal, que tenemos áreas de cultivos en donde pues hay cambio de uso, aunque es prohibido por nuestra legislación, pero tenemos casos todavía ocupamos más conciencia. Viendo esto, los beneficios que tenemos de los árboles, como un ser tan generoso, ¿verdad? A pesar del trato que tienen, nos beneficia, pues cómo nosotros podemos fomentar o retribuir, conservar ese recurso. Bueno, pues podemos realizar programas de reforestación y justo en este mes es muy común que empecemos a fomentar el recurso, ¿verdad? Sin embargo, estos programas de reforestación, arborización, rehabilitación deben de ser responsables en el sentido de que no se trata de plantar por plantar. Primero debemos de saber las zonas, qué especies son adecuadas, cómo se planta un árbol. El árbol es un ser vivo y requiere una técnica para plantar, generarle un espacio adecuado para el buen desarrollo de sus raíces. Y más importante aún es, lo plantamos, pero como ser vivo que yo estoy plantando ocupa de un manejo, un cuido. No se trata de una cifra de plantar por plantar, sino es una cifra de sobrevivencia en el que ese árbol permanezca, que le demos ese cuido. Porque pues muchas veces llegamos, tomamos fotos, se plantó y todos felices y ahí murió. Y murió, hasta puede ser, murió el árbol por una falta de manejo. Por otro lado, ocupamos que en nuestras zonas urbanas destinemos más espacios verdes donde se fomente a la arborización, es decir, el establecimiento de componente arbóreo dentro de, así como también usar capas más permeables que permitan un buen desarrollo de esas raíces, que no vaya a generar problemas. Es decir, tiene que haber un balance entre la infraestructura gris versus la infraestructura verde, que convivan, que no lo veamos como algo ajeno o extremos, sino que podemos construir de una forma más sostenible, incluyendo ese componente verde, ese componente arbóreo.
para tener ciudades más verdes, pero también más sostenibles, más sanas desde el punto de vista, de todo punto de vista. También, eh, ¿por qué no tener un cambio de conciencia y hacer de nuestros sistemas agrícolas sistemas más sostenibles, donde igualmente no veamos el cultivo agrícola como algo ajeno al cultivo forestal o la actividad ganadera como algo ajeno de la actividad forestal, sino más bien como un sistema integrado en el cual tanto el cultivo agrícola como forestal beneficie esta producción de ambos, se tengan estos beneficios y veamos una mayor diversidad, un sistema donde permita ver estratos, diferentes especies, protección del suelo, como lo vemos pues en estas imágenes. Alguien podría decir, pues aquí en la imagen que tenemos a la derecha, en la parte superior, estos arbolitos que tenemos acá son eucaliptos, debajo de él tenemos tomate, a la lechuga, todo el suelo está cubierto con astillas de madera que va a proveer ese abono al sistema. Esto es un ejemplo de sistema sintrópico, sistema agroforestal sintrópico, en el cual si fuera un monocultivo, pues solo veríamos aquí lechuga. Y vemos la diversidad, los beneficios, tanto económicos como ambientales y sociales que se pueden tener en estos sistemas. Y por otro lado, esta otra imagen, en la parte inferior, si vemos al fondo una gran masa boscosa, pues no hay tanto en el paisaje al terminar un poco esa área boscosa y cuando empieza la parte agrícola, porque dejamos aún esa cobertura eh, asociada pues a un cultivo. Y para ir cerrando la presentación, esto es algo pues que yo he ido desarrollando y explico el por qué. Considero que el árbol es un ser del que dependemos desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y por qué lo digo? Es un ser tan integral que nos provee de verdad casi que todo lo que ocupamos. Desde que nacemos, ocupamos oxígeno. Oxígeno, pues en su mayor cantidad, lo obtenemos de los árboles. Nacemos y nuestros padres andan buscando dónde ponernos, dónde nosotros descansar, dormir y muchas veces eso dónde corresponde a una cama que está hecha de madera o una cuna. Luego ocupamos un hogar, el árbol nos provee la madera, ¿verdad? Aunque tenemos muchos sustitutos. Nuestra casa podría ser al 100% de madera y nos da ese hogar, nos da alimento. Vimos ahora unos ejemplos, ¿verdad? Todas esas frutas, pero también nos da hojas que podemos comer, nos da el abrigo. Muchas de las prendas que obtenemos pues vienen de fibras que se obtienen del árbol. También nos permite tener material donde escribir, ¿verdad? Toda esa hoja viene de esa celulosa de los árboles, pero también aparte de eso nos da el con qué escribir, ¿verdad? Toda esta parte proviene de un árbol, nos da medicina, o sea, nos ayuda en nuestra salud, nos genera espacios de recreación, de deleite, de disfrute, nos mejora estas condiciones climáticas, pensando en esas temperaturas tan altas en las que estamos sometidos por nuestro, pues, mal pensar. Los árboles nos proveen tintas y también, pues, nos proveen el material en donde pues van a guardar nuestros restos una vez que el de arriba nos llame. Entonces lo vemos y es un ser vivo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y puede que en esta lista que dije pues se me olviden otros productos, beneficios que obtenemos y que respaldan esto de que es un ser que ocupamos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, con este ser, lo que le hagamos y se refleja en esta caricatura, lo que le hagamos a este ser, pues nos va a afectar directamente y, y, y aquí, ¿verdad? Muy mal pensado este señor haciéndole una corta de ramas, pues no podríamos decir que esto es una poda,
de ahí, pues la herida que le está generando a ese árbol le va a afectar al árbol, pero más le va a afectar al ser, a este hombre que lo está realizando. Entonces, con esta imagen quiero terminar, que reflexionemos, ¿verdad? ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Qué cambios podríamos hacer desde nuestro hogar, desde nuestra comunidad, cantón, sitio donde trabajemos, en pro de estos seres que tanto nos dan y que nosotros no les retribuimos de la misma forma? Entonces, con esto termino agradeciendo nuevamente el espacio y pues este momento de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José, por esta interesante presentación y sobre todo este espacio informativo y reflexivo que nos hace meditar mucho sobre la importancia de los árboles, tanto en nuestra ciudad como en el resto de lugares, y que por supuesto cada uno puede ser un agente de cambio para su conservación y protección. Vamos a habilitar un pequeño tiempo de preguntas por si alguna persona quisiese hacer alguna pregunta, puede levantar la mano acá a través del Zoom o bien puede hacerla a través de nuestro Facebook Live. Así que con toda la confianza pueden realizar su pregunta o su comentario o algo que quisieran agregar en esta noche con esta presentación. O igual pueden escribir al chat que tenemos también en Zoom. Bueno, aquí por Facebook teníamos un comentario de Julieta Rubio Obregón que decía, bueno, la Cruz del Guayacán Real, su árbol cantonal. Eso fue en el momento de la presentación, entonces nos deja ese comentario. Importante. Entonces, otro cantón más que incluir ahí en la diapositiva. Perfecto. Entonces, María José, al no haber más preguntas, quisiéramos que nos despidamos de este espacio con alguna reflexión, pero antes de eso agradecerle nuevamente a su persona, a la asociación y por supuesto a quienes nos han acompañado en esta noche y durante todo el mes de junio que hemos querido presentarles una muestra amplia de temas enfocados en medio ambiente. No se les olvide que este espacio lo tenemos también en nuestro canal de YouTube, donde lo van a poder ver y compartir cuantas veces ustedes consideren. Así que muchísimas gracias y María José, nos despedimos con su mensaje. Bueno, ¿no? Como recalcaba Raquel, seamos agentes de cambio, celebremos ese Día del Árbol, pero trabajemos en pro de este ser que tanto nos provee y que muchas veces pues no lo valoramos. Así que reconozcamos su papel, su importancia y pues a trabajar en pro de su buen desarrollo. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.